Buenos días, mis amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les damos la bienvenida a esta transmisión de culto de aposento alto. Y mis amados hermanos, para comenzar, vamos a hacer una lectura en el libro de Romanos capítulo 8, de los versículos 28 al 39. Si gustan, pueden inclinar sus cabezas para escucharlo atentamente. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta porción de la palabra de nuestro Dios fue escrita para fortalecernos, para saber que hemos sido justificados y que no hay nada que nos condene en Cristo Jesús. Vamos a orar teniendo en mente esta porción de la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestros rostros. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque el día de hoy, por medio de Cristo, Padre, nos podemos presentar delante de ti, sabiendo, Padre, que tú escuchas nuestra oración, que tú escuchas nuestras plegarias, nuestra alabanza, la meditación en tu palabra, Señor. Gracias porque solo en Cristo, Padre, no somos condenados, hemos sido justificados, hemos sido llamados, Señor. Escuchamos nuestro nombre de tus labios, Padre, y hemos corrido hacia ti. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, y por este día, Padre Santo, que tú nos permites elevar este culto en olor fragante para ti. Agrádate de él, Padre Santo. Bendícenos, confórtanos, Señor. Exhórtanos también, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis amados hermanos, vamos a entonar dos himnos muy gozosos. El himno número 5, que es Gloria, Gloria, Aleluya, y el himno número 381, Cristo me ayuda por él a vivir. Vamos a cantar el himno número 5, Gloria, Gloria, Aleluya. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré, Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Con ejército no gana sus victorias el Señor,
y con fuerza lucha en contra de Satán el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es la que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. El Señor de los señores ya muy pronto volverá, y a su pueblo con gran gozo a las nubes llevará, y por siempre moraremos todos en la eternidad con nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Himno 381. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida, Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras, yo tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor.
Tengo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerdan de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice tu amigo yo soy. Cada momento en tinieblas o en luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Ahora, mis amados hermanos, les damos nuevamente la bienvenida a esta transmisión para aquellos que se están conectando. Dios les bendiga. Esperamos que, bueno, no esperamos, sabemos que este culto va a ser de bendición a sus vidas, que va a sembrar una semilla en su corazón y que va a renovar su mente. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Himno número 13, Bellas Palabras de Vida. Oh, cántatelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén de mi guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas
bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Himno 159, Cordero del Señor. Cristo Jesús, Hijo de Dios, perfecto en santidad y amor, tú fuiste enviado a salvar a este pobre pecador. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti. Oh, lávame de mi maldad, Jesús Cordero del Señor. En una cruz Él padeció, desprecio y burla se sufrió, como Cordero Él murió, el Hijo eterno del Señor. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón. Oh, lávame de mi maldad, Jesús Cordero del Señor. Debí morir por pecador y tu poder me rescató, tu tierno amor me convirtió en una oveja del Señor. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón. Oh, lávame de mi maldad, Jesús Cordero del Señor. Ahora, mis amados hermanos, vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 5. Romanos 16, capítulo 5, y dice así la palabra de nuestro Dios. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y ahora, mis amados hermanos, vamos a tener el mensaje por el pastor Williams, titulado Evangelización en los hogares. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos en esta tarde. Me da mucho gusto verles por este medio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 16, de los versículos 3 al 5. Vamos a darle lectura y después vamos a buscar la presencia de nuestro Dios. Dice así, Romanos capítulo 16, de los versículos 3 al 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Vamos a considerar en esta mañana el tema que se llama evangelización en los hogares. Vamos a orar. Bondadoso Señor, en esta hora del día nos acercamos ante el trono de tu gracia, Padre, con gratitud en nuestros corazones porque has sido bueno hasta aquí, nos has ayudado, Señor, y tenemos tu hermosa palabra que nos orienta, Señor, en cómo vivir aquí en este mundo.
Te suplicamos pues la intervención de tu Santo Espíritu, la dirección, Señor, que da tu palabra para poder entender este tema. Y te suplicamos, Señor, que hoy salgamos edificados y testificando de tu bendito nombre. En Cristo Jesús. Amén. Por espacio de unos 150 años aproximadamente, la iglesia primitiva no tuvo templos, tampoco gozaba de la estructura así como hoy la conocemos. Bueno, sabemos que hoy tenemos templos, tenemos ministerios bien determinados, sínodos, asamblea, presbiterios, y eso es una gran bendición. Bueno, nosotros vivimos el cristianismo en una época totalmente diferente a cómo vivieron los cristianos. Amados hermanos, ellos no tenían un templo, no tenían ninguna organización, y contra todo pronóstico, contra ese imperio grande del cual hemos estado analizando, ellos predicaron el evangelio, fueron fieles a la encomienda de nuestro Señor Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y esto, hermanos, se narra en Hechos, y no hay prueba más fehaciente del poder del Espíritu Santo obrando en la vida de sus hijos que en ese primer relato de la iglesia primitiva, que es el libro de los Hechos. De hecho, algunos han propuesto que no debería titularse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Vemos una comunidad de hombres y de mujeres dispuestos a llevar el evangelio a todo el rincón del mundo de aquel tiempo. El texto que hoy tenemos por delante, hermanos, nos muestra una realidad que la iglesia primitiva vivió, que fue la expansión del evangelio en los hogares. Ahora, este texto no solamente es algo periférico o no es un texto aislado, sino que hoy vamos a hacer una especie de esgrima donde vamos a estar leyendo en el Nuevo Testamento muchos versículos donde apuntan a que los hogares fueron esos espacios misioneros, fueron esos centros que Dios utilizó para la expansión del evangelio. Dice en el versículo 5 de Romanos capítulo 16, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pongan atención a esta frase, la iglesia de su casa. Y esto sucedió, amados hermanos, el panorama no era tan fácil para la iglesia primitiva, lo hemos estado considerando. Llegó un momento en que muchos conversos eran del pueblo judío, y pues ellos todavía tenían la costumbre de ir al templo, como lo leemos en Hechos capítulo 2, versículo 46 de la siguiente manera, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vemos que iban al templo, pero además se reunían en las casas para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Pero llegó un momento en que los judíos se dieron cuenta de que el cristianismo estaba abarcando, que Jesucristo estaba siendo predicado, y empezaron a entrar en problemas, tuvieron celo, y fue cuando pues, los cristianos fueron expulsados. Además, los romanos también empezaron a perseguir a los cristianos, y fue cuando ellos tuvieron que dispersarse y utilizar las casas como esos primeros espacios donde el evangelio debía ser predicado. Dice de esta manera en Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esta mujer había creído en el Señor, su hijo era uno de los discípulos, y había acondicionado su casa para que ahí se predicara la palabra del Señor. Dicen los historiadores que cuando estudian, la historia, se dan cuenta que había personas que creían en Cristo y tenían un lugar amplio o quizás un lugar cómodo para predicar el evangelio, y lo condicionaban para la predicación. A veces yo paso por algunos hogares donde todavía no hay evangelio y digo, este patio que está por aquí bien serviría para tener una célula, para tener un grupo de discipulado, y por qué no plantar una iglesia. Creo que así sucedió en aquel tiempo. Muchas personas sentían en su corazón el deseo de abrir su casa para la predicación del evangelio. Dice Colosenses 2:14, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. A la iglesia que está en su casa. Vamos viendo pues cómo varios ejemplos, varios textos de la Biblia nos van ilustrando la dinámica de la predicación del evangelio en el Nuevo Testamento. Una de las ventajas de participar de los cultos en casa era que como no había nada establecido, pues no había de estos problemas de liderazgo que pronto se dan dentro de las iglesias, no había una organización ni una estructura, todo era espontáneo,
y bueno, todo era en una atmósfera hogareña, en una casa, así que se respiraba una atmósfera de tranquilidad, de, como les decía, quienes abrían su casa pues estaban dispuestos a servir, quizás poner las sillas o las bancas o lo que utilizaran en aquel tiempo, pero la familia se involucraba con la atención de los santos. Dice Hechos 2:18, un texto más: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Fueron a una casa, porque eran como los lugares para reclutar cuando venían los misioneros de un lugar a otro. Ellos iban directamente a los hogares de aquellos hermanos que habían creído y que estaban dispuestos y atentos para recibir a los misioneros que estaban predicando la palabra. Qué bendición poder abrir tu hogar, poder permitir que tu casa sea un centro para la predicación del Evangelio. Primera de Corintios 16:15, un texto más que dice así: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Se han dedicado al servicio de los santos, porque cuando en esa comunidad muchas personas empezaron a creer en el Señor, pues nuestros hermanos, que dice aquí en 1 Corintios 16:15, estuvieron atentos para recibirlos en sus hogares. Cuando se convertía un varón en el Nuevo Testamento, daba por sentado que toda su familia también recibiría el Evangelio. Podemos ver aquí el plan que Dios tiene para los varones, no así cuando se convertía una mujer. Esto solía traer muchas veces conflicto con su marido, que quizás seguía siendo pagano o seguía adorando a otro ídolo. Tenían conflictos. Y muchas mujeres piadosas creían en el Señor, recordando lo que Jesús les había dicho, que los enemigos serían los de tu propia casa y que había que servir al Señor. Pero bueno, recordamos como en Hechos 16:33 y en Hechos 10:48, que cuando un varón o un padre de familia era convertido al Evangelio, había muchas posibilidades de que toda su familia, incluyendo sus esclavos e incluyendo sus hijos, aceptaran al Señor. Las familias hebreas eran familias grandes, eran numerosas. Se contaban los esclavos, los niños, los trabajadores, todos los que habitaban ahí recibían el mensaje de la palabra, y fue como el Evangelio se fue extendiendo. Así que, hermanos, yo estaba pensando en cómo la iglesia desarrolló su ministerio en sus primeros tiempos, cuando no tenía una institución, cuando no tenía un templo, ni vamos a decir así, ni una organización que sustentara ese ministerio, pero fueron predicando la palabra del Señor hasta que un día, pues, llegaron a realizar la iglesia como hoy la conocemos. Pero, hermanos, en la pandemia estamos experimentando algo similar. Hemos sido confinados, nos han sacado de nuestros templos en cierta medida y nos han llevado a las casas, y ahí estamos resguardados en las casas. No podemos ir a los templos y nos parecemos a la iglesia primitiva. Aunque ya gozamos de una liturgia, de un ministerio, de un bagaje cultural y teológico, pero en este momento no podemos venir al templo. En esta situación en la que estamos, debemos estar en casa. Y el hogar se convierte entonces en este momento en el espacio primordial para la edificación de los cristianos y para el discipulado en la familia. Doy gracias a Dios porque en su soberanía Él está permitiendo esto para que muchos podamos seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Ya que las familias, queridos hermanos, juegan un papel preponderante en el plan de Dios. Recordaremos a las familias de Abraham, a la familia de Noé, cómo Noé, siendo un líder piadoso en su familia, pudo salvar a toda su casa. Podemos ver también a la familia de David, cuando Dios hizo un pacto con él y con toda su descendencia que vendría. Así que, amados hermanos, las familias tienen un papel muy importante dentro de la iglesia. De lo que hoy aprendimos, yo quiero recalcar algunas cosas. Creo que necesitamos que los varones tomen el liderazgo en sus hogares, porque cuando el padre se compromete toda la familia. Cuando nos entrenaban en la liga bíblica para ir a plantar una iglesia, ellos nos decían que deberíamos enfocarnos en los adultos, especialmente en los varones. ¿Qué pasaba cuando llegábamos a un lugar donde no se había predicado el evangelio y donde teníamos el deseo en nuestro corazón de edificar una iglesia? Pues uno tiene la tentación de ir con los niños y plantar pues una iglesia a través de los niños. Bueno, que también Dios en su soberanía a veces ha permitido que una iglesia nazca primero con un grupo de niños.
Pero nos decían estos hermanos que son expertos en la misión, que cuando tú tienes un grupo de niños, dependes mucho de lo que dice papá. Si papá no es convertido y un día de reunión dice, ¿saben qué? Va a jugar tal equipo o vamos a ir a tal actividad, pues toda la familia va para donde va el papá. Pero el propósito era alcanzar a los varones para que una vez que se comprometieran los varones, pues ellos tienen más posibilidades de guiar a su familia a la iglesia o a la casa del Señor. En este momento, hermanos, yo creo que los padres juegan un papel muy importante para el involucramiento de la familia, para que ellos sirvan al Señor. Pero si el padre no se involucra, pues ¿cómo va a esperar que la familia quiera servir al Señor? Como pasaba en aquellos tiempos, en la iglesia primitiva, cuando se convertían aquellos hombres de renombre que tenían muchos trabajadores, que eran hacendados, pues toda la familia creía en el Señor, había muchos convertidos, muchos bautizados entre adultos y niños. Así que, hermanos, yo quiero animarles a los varones que me están viendo en este momento a que retomen su liderazgo. En la Escritura, los esposos cristianos desempeñan un papel sacerdotal en los hogares. Este ministerio se ve ampliamente en la Biblia y, bueno, de manera más categórica recae sobre el varón, quien es el sacerdote del hogar. Hay por lo menos 3 cosas que debe hacer la familia o que deben hacer los padres como líderes, como pastores de esa familia. Son 3 cosas. Lo primero, orar e interceder por sus hijos. De esa manera cumplen con el papel sacerdotal que Dios les ha encomendado. Amados hermanos, bendigan a sus hijos cuando estén dormidos, doblen sus rodillas, váyanse donde ellos se duermen y antes de acostarse digan, hijos, vamos a orar, vamos a interceder. Yo no sé cómo estén tus adolescentes o cómo estén los niños enfrentando esta pandemia. Quizás están estresados por las tareas, están preocupados por muchas cosas. Y si te ven a ti que estás ansioso y preocupado, pues eso le vas a transmitir a ellos. Pero si tú oras e intercedes por ellos, pidiendo que Dios los bendiga, que los guarde, que los aparte del mundo, que los consagre. Ora, si es un varoncito, ora por quien va a ser su esposa en el futuro. Ora por quien va a ser su esposo en el futuro. Oren por sus hijos, por sus hijas. Cúbranlos con ese manto de oración, si lo podemos así decir, amados hermanos, y al hacerlo están cumpliendo su papel sacerdotal. Lo segundo que deben hacer los padres es que hay que enseñar la palabra de Dios. Y en este sentido son maestros que deben guiar a sus hijos al conocimiento de la palabra del Señor. Lo primero que debe estar convencido un padre es que su hijo haya aceptado al Señor en su corazón. Qué tristeza da, hermanos, cuando vemos jóvenes que no han creído en el Señor, que no saben si son hijos de Dios. A veces me gusta decir a los jóvenes, oye, ¿ya creíste en el Señor? ¿Crees que eres hijo de Dios? Y muchos pues mueven los hombros o pues sacuden la cabeza en señal de que no saben. Creo que uno de los privilegios más grandes que tienen los padres es guiar a sus hijos a que se conviertan a Cristo. Nosotros no hacemos la obra, hermanos. Ustedes no pueden convertir a nadie, pero Dios los puede utilizar como instrumentos para que sus hijos vengan a los pies de Cristo. Yo sé que hay muchas cosas hoy en día por hacer, amados hermanos. Hay muchos talleres, hay muchas disciplinas donde están sus hijos, pero lo primerito para lo cual tú deberías trabajar es estar convencido o que Dios ponga en tu corazón la seguridad de que ellos verdaderamente han creído en el Señor. Y después, discipúlalos en la palabra para que lleguen a ser discípulos firmes de la palabra del Señor. Y lo tercero que hacen los padres es que guían a la familia a la adoración a Dios. A una adoración genuina, una adoración que brote del corazón. Hace muchos años yo estuve observando a una serie de pastores y líderes y yo me preguntaba esto, ¿por qué hay hijos que un día estuvieron en el templo, pero cuando llegan a cierta edad, pues se van de la iglesia? La verdad hay una deserción tremenda en jóvenes que un día pisaron el templo. Pero yo observé un patrón que se repite constantemente en la vida de estas familias. Los pastores o los líderes o los padres de la iglesia que sirven a Dios de manera genuina, voy a explicar esto, es decir, que no van al templo por una carga, que van de vez en cuando, sino que ellos se dedican fielmente a servir al Señor, lo hacen con amor, lo hacen genuinamente, no obligados, no
movidos por otras motivaciones, sus hijos van a ser contagiados en ese mismo caminar, y estos hijos han permanecido en la iglesia. Pero donde vemos gente que está sirviendo por religiosidad, que no lee su Biblia, que no ora, que no se compromete con la iglesia, pues tristemente muchos de esos jóvenes no están hoy en la iglesia. Bueno, quiero preguntarles a los padres que tienen hijos pequeños en este momento, que si les gustaría que sus hijos un día ya no estén en la iglesia. Sería algo lamentable, algo trágico. Así que lo que tienen que hacer los padres es guiar a los hijos en la adoración al Señor. Hay un dicho que dice: la adoración es el combustible para las misiones. La adoración es el combustible para las misiones. Si tú no adoras a Dios, si no has podido establecer en tu vida y en tu familia una verdadera adoración en espíritu y en verdad, no te esperes que un día te levantes de la cama y digas: hoy amanecí con mucho ánimo de ir a predicar el evangelio. Tengo tanta pasión en mi corazón de ir a repartir folletos de mi iglesia, o quiero compartir el culto con otros que escuchen del amor del Señor. No va a suceder así si no hemos vivido una vida de adoración. Los grandes misioneros como Hudson Taylor y aquellos hombres que se fueron a la India o a otros lugares a predicar el evangelio eran hombres apasionados por Dios, que vivían para la gloria del Señor, que doblaban sus rodillas, que se postraban delante del Señor, y sus hijos veían eso y fueron ampliamente impactados. ¿Qué debes hacer entonces en este tiempo de pandemia? Nuestro tema dice: ¿cómo predicar en tiempos de pandemia? Y vamos a hacer un ejercicio muy práctico, que es involucrar a la familia en el servicio dominical, y hoy decimos virtual porque no podemos estar en el templo. Creo que ya pasaron esos días cuando recién comenzamos a grabar y veíamos a todas las iglesias motivadas porque su pastor estaba saliendo en la televisión y porque ahora sí podía compartir el culto en Facebook, pero fueron solamente unos días. Las transmisiones han caído y en muchas iglesias pues no se están conectando, o se conectan después, o cuando empieza el culto y quizás no estuvieron a la hora, le adelantan nada más al sermón, y eso no es una adoración. Los hijos van a ser impactados con eso. Debes tener la capacidad como líder de tu hogar de guiar a tu familia a una adoración a Dios. Quiero decirte que el escuchar un sermón y el participar de un culto virtual en sí ya es una disciplina espiritual. ¿Quieres seguir ejercitándote en el conocimiento del Señor? ¿Quieres ser como los primeros cristianos que predicaron el evangelio sin temor, que lo hicieron con denuedo, predicando a todo el mundo? Bueno, entonces vuelve al Señor, adórale, métete en su presencia, que tus hijos vean que tú verdaderamente amas a Dios. Y quiero terminar con una serie de preguntas que sondean un poco en este tiempo cómo está tu familia. Hoy estuvimos viendo un tema muy importante, la evangelización en los hogares. Ahí la iglesia se fortaleció, en los hogares fueron donde la iglesia empezó a formarse, y de ahí eran enviados a otros lugares a predicar el evangelio. Gracias a Dios por esos hombres que abrieron las puertas de su casa, que entregaron su vida al Señor para que hoy tuviéramos la palabra. Primera pregunta de esta hora dice: ¿en este momento tu casa es una pequeña iglesia? ¿O se parece a una pequeña iglesia? Donde los padres son los pastores, quienes están al pendiente de esa familia. Pues quiero que alces tu mirada y veas alrededor y pregúntate si todo está condicionado para que tengas un culto de adoración. Si tú ya has establecido dónde pones la pantalla, dónde va a estar tu Biblia, dónde va a estar la familia, o pues cada domingo es algo totalmente nuevo. Segunda pregunta: ¿son los padres de familia los pastores en este momento del hogar? ¿Están dispuestos a, en primer lugar, ser adoradores en espíritu y en verdad? ¿Están orando por sus hijos? ¿Los bendicen con oración? ¿Practican los valores cristianos dentro de la casa? ¿Viven para la gloria del Señor ahí en el hogar? ¿Muestran amor? ¿Enseñan la gracia cuando alguien se ha equivocado? Pues les enseñan que se vale equivocarnos, pero para eso está el perdón, para eso está la gracia del Señor. Qué interesante. Tercera pregunta: ¿cómo puede mi familia contribuir al evangelio en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo podrá tu familia involucrarse en la obra del Señor? Yo no sé, hermanos, pero los jóvenes están tan abrumados con tantos temas, con tantas tareas en el internet, pero qué maravilloso sería que ustedes como padres
le estuvieran enseñando a los hijos que este tiempo es un tiempo para buscar al Señor, pero además que tu hogar pueda ser un centro para predicar el Evangelio. Cómo tu familia puede ser de bendición a tus vecinos, cómo podemos llevarles el Evangelio a los demás, tal vez ofrendando, orando por los misioneros, orando para que la pandemia pase pronto. Qué diferente forma de encarar la vida y de encarar los problemas a que estemos todo el tiempo peleados y chocados porque ya la pandemia se vuelve muy complicada. Yo espero que ustedes, hermanos, estén trabajando en este tiempo. ¿El testimonio de mi familia es favorable para la comunicación del Evangelio? Última pregunta. ¿Está dando testimonio mi familia para predicar el Evangelio? ¿O es que acaso cuando los demás nos ven, no reflejamos el amor de Cristo? ¿Qué dirán tus vecinos de ti? Alguna vez supe que en las iglesias en Estados Unidos, para nombrar a sus líderes, utilizan una dinámica muy diferente a la nuestra. Bueno, allá votan por el candidato y el candidato va a pasar un tiempo de prueba. Incluso van a los trabajos de los candidatos, van a preguntarles a los vecinos cómo se comportan esos líderes. Y si ellos pasan la prueba, entonces son nombrados y ordenados. Pero esto no debería ser solamente para los ancianos o para los diáconos, sino que debería aplicar para cada cristiano. Si hiciéramos un censo ahí en tu colonia y con tus amigos, ¿verdaderamente reflejamos el Evangelio de Cristo? ¿Nuestra familia da testimonio de la gracia y del amor del Señor en este tiempo de la pandemia? Pues que así sea, amados hermanos. Hemos comenzado viendo a la iglesia primitiva, cómo avanzó, cómo se fortaleció, y hemos visto que los hogares fueron un centro poderoso para la extensión del Evangelio. Y creo, hermanos, que cuando una iglesia se compromete, cuando cristianos maduros abren sus hogares para que vengan a estudiar la palabra, esa iglesia crece, esa iglesia se fortalece. Y si lo hacemos, queridos hermanos, van a ver la bendición que Dios va a traer para nuestra iglesia. Sigamos orando, que lo que hoy hemos aprendido lo podamos llevar en práctica y que nuestro hogar sea un centro para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Comenzando por una adoración genuina, comenzando por participar del culto de nuestra iglesia. Y vamos a ver la bendición que Dios va a traer para nuestras vidas. Pues vamos a orar en esta hora, hermanos, pensando en esto que hemos leído. Bondadoso Señor, te damos gracias por tu amor infinito, por tu misericordia, Señor, que es grande para nuestra vida. Gracias, Padre, por esa historia tan hermosa de la iglesia primitiva, de cómo hombres y mujeres sencillos, siendo del vulgo, Señor, ellos fueron a predicar el Evangelio y muchos estuvieron dispuestos de abrir las puertas de su casa, Señor, para recibir a los que iban a escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esa historia. Y hoy recordamos que también estamos en esas condiciones donde nuestro hogar puede ser clave para la predicación de tu palabra. Señor, si no estamos viviendo para ti, te suplicamos que tomes a cada familia, Señor. Si hay padres que no están cumpliendo con su labor, que han descuidado este ministerio sacerdotal, Señor, yo te pido que los bendigas y que ellos puedan, Señor, ser fieles delante de ti. Bendice, Señor, a los niños, a los jóvenes, que en este tiempo de pandemia nos unamos, Señor. Que no estemos temerosos porque la iglesia primitiva se fortaleció cuando abría sus hogares para la predicación de tu palabra. Que así sea en este tiempo, Señor, que nuestro hogar sea un centro para predicar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga. Ahora, mis amados hermanos, en respuesta a esta meditación, a esta palabra expuesta, vamos a entonar la alabanza Noble Sostén. Cantemos la alabanza Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma de sus fuerzas guía, tiene paz, tiene paz.
sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Jesús, Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, porque ahora mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Jesús, es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con idea nueva de vencer, porque ahora mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Jesús, es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en las luchas desmayar podré. Mis amados hermanos, vamos a recoger nuestras ofrendas también como respuesta a nuestro Dios, y en el lugar que hayan destinado por familia, vamos a recoger estas ofrendas con el himno 445. Quiero darte mi ofrenda. Himno 445, quiero darte mi ofrenda. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte. Dátela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Pido el sacrificio de tu fuego divino, a sacarle mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda, oh. 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 Ahora, mis amados hermanos, vamos a orar por las ofrendas.
Gracias, Señor, te damos, Padre, por las ofrendas que se levantaron el día de hoy. Gracias también te damos, Padre, por las familias que han podido ofrendar. Te pedimos, Señor, que tú sigas prosperando su trabajo, su salud, para que puedan seguir ofrendando, Padre Santo. Bendito sea, Señor, por este dinero que tú administrarás, Padre, a través de nuestros hermanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis amados hermanos, vamos a recibir la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor Williams y posteriormente tenemos los avisos. Dios les bendiga. Vamos a hacer oración, amados hermanos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bondadoso Dios, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por todas tus bondades para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en este día nos hemos reunido, Señor, en esta ocasión en nuestros hogares para elevar este tiempo de adoración hacia tu santo nombre. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, escuchar tu voz. Nos has permitido, en compañía de nuestros hermanos, poder alabar y glorificar tu nombre. Queremos terminar este tiempo, Señor, reconociendo tu grandeza y tu fidelidad en nuestras vidas. Queremos alabarte por lo que eres, por tu amor, por tu providencia, por tu cuidado para nuestras vidas. Señor, reconocemos tu señorío y tu gobierno en nuestras vidas y en la vida de tu iglesia. Oramos por las familias, Señor, que nos sigas guardando de esta enfermedad, que nos sigas dirigiendo, Señor, en tus caminos y que podamos siempre predicar y ensalzar tu bendito nombre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Le agradecemos a nuestro Dios porque hoy nos ha permitido estar nuevamente en este canal. Damos gracias a Dios por la salud, por todas las bendiciones que el Señor nos da para que hoy le sigamos alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Hermanos, queremos animarles a que compartan estas transmisiones con sus amigos para que así más personas puedan conocer la palabra del Señor. Les invitamos también a participar en estas fechas navideñas. Pues puedes preparar alguna actividad con tu familia o de manera personal. Pues estaremos en contacto para que puedan ser grabados, ya sea en el templo o en sus propias casas. Que el Señor les bendiga, hermanos. No olvidemos que hoy tenemos nuestro servicio a las 6 de la tarde. Sigamos a la iglesia a través de sus diferentes actividades y programas. Que el Señor les bendiga.